Bueno, buenos días, sí suena pero tardío. Dime. Estás como lento. Mijita, gracias. Como quieran, pues si quieres apagar esta. Listo, buenos días. Mi nombre es Laura Victoria Chica Castaño, soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación y el tema que vamos a abordar hoy es el riesgo metabólico en lesión medular.
La charla va a empezar con una introducción para luego hablar de la etiopatogenia, factores de riesgo, mencionar rápidamente algunos de los aspectos pues, de los diagnósticos antes de la lesión medular, las condiciones después de la lesión medular y por último mencionar algo pues, del tratamiento. En los Estados Unidos hay aproximadamente 294.000 personas que viven con lesión medular y la Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de incidencia va a ser de 250.000 a 500.000 casos nuevos anualmente. Estos datos son tomados pues de un estudio del 2021. Las alteraciones motoras y sensitivas son solamente algunos como de los impactos en la salud que van a presentar los lesionados medulares. Sin embargo, este déficit neurológico va a resultar en cambios, perdón, en las funciones corporales que van a acelerar el riesgo de las enfermedades cardiometabólicas. También se puede presentar una disminución grave en la masa muscular y en la masa ósea. También aumento de la adiposidad visceral y el estrés inflamatorio que va a ocurrir desde las etapas tempranas de la lesión medular y que van a contribuir a largo plazo a que se presenten fracturas por fragilidad y trastornos cardiometabólicos. Entonces, la enfermedad endocrina y la enfermedad metabólica se va a asociar con una mortalidad pues importante, aparte de que también la morbilidad es significativa, lo que va a resultar en una pérdida de la independencia, aislamiento social, hospitalización e incluso pues muerte, como ya les mencioné. Y la disminución de la densidad mineral ósea va a ocurrir rápidamente. Se menciona que desde el primer año después de la lesión medular, y esto ocurre sobre todo en las lesiones motoras completas, lo que va a estar seguido también de unos cambios en la microarquitectura del hueso y un incremento anual de las fracturas por fragilidad. Ese exceso entonces del tejido adiposo visceral y la atrofia de las fibras musculares tipo 1 son algunos de los mecanismos que pueden conducir a la intolerancia a la glucosa, a la disfunción mitocondrial y a la obesidad sarcopénica tras las lesiones medulares. Eh, También se han descrito factores de riesgo cardiometabólicos que les voy a mencionar pues más adelante, pero aquí sí quería resaltar pues como el papel de la proteína C reactiva elevada, que realmente pues uno como que no lo tiene siempre dentro de sus factores pues a considerar. Y además, también las personas con lesión medular tienen una mayor probabilidad de presentar infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus tipo 2 y muerte súbita cardíaca cuando se comparan con personas de la misma edad sin lesión medular, considerando que la enfermedad cardiovascular va a ser una de las principales causas de mortalidad de la lesión medular. Entonces, la lesión medular se va a caracterizar por un rápido inicio de miopenia y osteopenia, lo que va a llevar a una acumulación subsecuente de la masa grasa corporal total. Esto ocurre rápido, se ha visto que incluso en los primeros 2 a 7 meses después de las lesiones medulares, y esa acumulación de la grasa corporal sumado al comportamiento sedentario, pues pueden crear como muchos problemas de salud en las personas con lesión medular, incluida pues el aumento del riesgo metabólico. Entonces, el riesgo cardiometabólico tenemos que va a ser el riesgo total de la enfermedad cardiovascular que va a resultar de la presencia de factores de riesgo tradicionales. En estos encontramos la edad, la edad, la historia familiar pues, de enfermedad cardiovascular, el sexo, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2 y el tabaquismo. Pero también puede estar influenciada por factores no tradicionales. Entre estas tenemos estados protrombóticos, proaterogénicos y la inflamación sistémica. Además, que digamos que en esta gráfica se describen los factores de riesgo específicos en la lesión medular. Entonces, entre ellos tenemos una lesión motora completa, disfunción simpática, deficiencias anabólicas, desacondicionamiento físico, mayor tiempo pues desde la lesión, ¿cierto? El tiempo pues transcurrido desde la lesión. En las personas con tetraplegia vamos a encontrar un mayor riesgo de diabetes, en las personas con paraplegia, mayor riesgo de hipertensión, y en lesiones altas vamos a encontrar que también se pueden documentar o hay mayor prevalencia de dislipidemia.
Esta diapositiva simplemente es como para recordar que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los modificables, pues aparte, perdón, de los que ya conocemos, también describen el tabaquismo, comportamiento sedentario, dietas no saludables, eh, el uso de alcohol, el estrés, y aquí mencionan entre los factores de riesgo modificables, bajo estrato socioeconómico, pero pues así como que muy modificable y más en nuestro medio, pues como un poquito difícil. Entre los factores de riesgo no modificables de relevancia para nosotros, pues tenemos el nivel y la severidad de la lesión, y también describen como unos factores novedosos, entre los que se destacan la inflamación, que sí es más conocida, el exceso de homocisteína y una hemostasia anormal. Entonces, según lo que describen en la literatura, los factores de riesgo se van a relacionar fuertemente con la obesidad. La obesidad se va a desarrollar a partir de un balance energético positivo que va a estar dado por una ingesta que excede el gasto energético total, lo que hace que las personas con lesión medular sean más susceptibles a un aumento de peso y por consiguiente también al síndrome cardiometabólico. Esa gráfica básicamente describe los componentes que influyen tras la lesión de la médula espinal. Entonces, encontramos que va a haber una disminución de las hormonas anabólicas, de los factores neurotróficos, del ejercicio, de la masa magra, mientras que se puede presentar un aumento de la ingesta calórica, de sedentarismo, de la disfunción simpática y también un desequilibrio cardiometabólico. Todo esto lo que va a llevar es a la conservación de energía, que se traduce con un aumento de la grasa y por consiguiente de obesidad. Sin embargo, pues no se puede atribuir todo el riesgo cardiometabólico solamente pues a esa cantidad excesiva de tejido adiposo. Y estudios más recientes argumentan que la obesidad no solamente se va a originar eh, por la cantidad excesiva de tejido adiposo, sino que también es importante o se presenta como una disminución de la capacidad de los tejidos para mantener, pues como para responder a esos cambios fisiológicos y mantener la homeostasis. Entonces, el exceso de tejido adiposo lo que va a llevar es a que se presente un estado de hipoxia, que haya una disminución del equilibrio energético, también se pueden presentar alteraciones de los micronutrientes y va a haber una pérdida de la mitosis de los adipocitos. Entonces, ese estado hipóxico lo que va a resultar es en una resistencia a la insulina, inflamación, apoptosis de los adipocitos, además de una secreción no controlada de lípidos. Esa liberación como exagerada, no controlada, de ácidos grasos libres no esterificados van a llevar, pues, que se producen en el tejido adiposo, van a llevar a que pues se acumulen lípidos en el hígado y en el músculo, predisponiendo o aumentando como ese riesgo a la resistencia a la insulina, y también va a explicar como la patogenia pues de la dislipidemia, que son patologías comúnmente documentadas pues en los pacientes con lesión medular. Tanto pues la obesidad como el síndrome cardiometabólico van a estar asociados con un estado de inflamación crónica y sistémica, lo que a su vez también pues aumenta como el riesgo cardiometabólico. Entonces vamos a tener que se puede presentar un aumento de citoquinas, perdón, de adiposinas inflamatorias que van a alterar la cascada de señalización pues de la homeostasis. Los agentes proinflamatorios van a afectar directamente las vías de señalización que están relacionadas con la resistencia a la insulina, la dislipidemia y también la disfunción vascular, que va a estar relacionada con la hipertensión. Entre estas, pues como moléculas proinflamatorias, hacen mayor énfasis en el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que también van a generar como un daño directo a las células, lo que reduce la producción endógena de insulina. También en estos pacientes se va a encontrar una inhibición de la fibrinólisis, creando un ambiente aterosclerótico, disfunción endotelial y un aumento de la rigidez arterial. Se conoce que pues tanto en las personas con lesión medular, pero también que no tengan lesión medular, pero si tengan un síndrome metabólico, esto va a crear un ambiente protrombótico y proinflamatorio.
Entonces, la regulación metabólica va a requerir como la integración de señales gastrointestinales y una comunicación entre los sistemas autonómico y neuroendocrino. La lesión medular también puede afectar como ese eje cerebro-intestino y, como conocemos, el tracto gastrointestinal se va a encontrar bajo la regulación del sistema autónomo, que va a incluir componente intrínseco, como es el caso del sistema entérico, y un componente extrínseco que va a estar dado más como por una inervación simpática y parasimpática. Entonces, las interacciones que se van a tener entre esos reflejos entéricos y los reflejos de los ganglios simpáticos van a proporcionar como una retroalimentación para poder regular el metabolismo y el equilibrio energético. El sistema nervioso entérico es el que va a responder a la ingesta de los nutrientes, a la distensión mecánica, y se va a encargar básicamente de controlar la motilidad gastrointestinal y va a advertir sobre el hambre y la saciedad. Mientras que el sistema nervioso autónomo, a través de los ganglios ubicados en los segmentos T5 a T12, van a tener como objetivo las células endocrinas y las células secretoras, lo que van a hacer, pues, o van a ayudar a regular esa motilidad y el volumen sanguíneo intestinal como respuesta a la ingesta y a la absorción de los nutrientes. Mientras que el sistema nervioso parasimpático va a tener, digamos, que sus funciones más, pues, como en el aumento de las secreciones, relajación de esfínteres, pero también puede dar información sobre los nutrientes ingeridos a través de aferencias vagales. Entonces, es razonable sospechar que estas funciones también se van a ver interrumpidas después de una lesión medular. Sin embargo, se conoce poco sobre los cambios funcionales en este sistema después de las lesiones medulares. También se menciona que algunas de las enzimas como relacionadas con todo este sistema, pues la grelina acilasa, que es encargada de estimular el apetito, el péptido similar al glucagón, que va a ejercer pues como efectos de saciedad sobre los centros cerebrales, y la proteína Y, que también está pues como relacionada con esa sensación de saciedad, se pueden alterar, al igual que la leptina, que es liberada directamente del tejido adiposo. Entonces, se conoce que la inflamación crónica va a tener una prevalencia sustancialmente mayor después de una lesión medular. Y la lesión medular per se se va a caracterizar por ser un estado inflamatorio de bajo grado que va a estar influenciado por varios factores. Entonces, la lesión medular es una condición que se asocia comúnmente con un deterioro inmunológico, además pues del estado de la inflamación crónica. Y se ha demostrado que en estas personas hay unos niveles de citoquinas proinflamatorias y de autoanticuerpos circulantes mayor pues que en otras personas, y las personas pues con lesión medular, aparte de que tienen como ese estado de inflamación de bajo grado persistente, puede aumentarse cuando se encuentran o se ven enfrentadas a otras complicaciones de salud. Y el sistema endocrino y el sistema inmunológico van a estar como relacionados o van a generar pues como estos cambios por básicamente disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal y por la pérdida de inervación simpática de los órganos linfoides. Entonces, primero pues el daño a los nervios autonómicos, que esto va a explicar, ¿cierto? Pues, mejor dicho, la inervación de los tejidos linfoides primarios y secundarios va a estar dada por las fibras del sistema nervioso simpático, y cuando tenemos que se encuentra pues en la médula, pues en la columna toracolumbar. Entonces, cuando tenemos una lesión a este nivel o superior, podemos ver que las personas pueden tener como, pues se puede inducir una supresión inmune. Se va a encontrar una liberación de catecolaminas, que inicialmente lo que produce es como un aumento rápido y transitorio de los linfocitos. Sin embargo, cuando esa exposición a las catecolaminas es prolongada, lo que se va a tener es un efecto antiinflamatorio que va a estar condicionado por una reducción del número de los linfocitos circulantes, supresión de la actividad de las natural killer, y también se van a inhibir la producción de las citoquinas proinflamatorias. Entonces también se ha visto que el nivel de la lesión es como
el factor que va a tener mayor impacto en ciertos aspectos de la inmunidad, pero también la integridad autonómica y el tiempo transcurrido desde la lesión pueden explicar o impactar en estos hallazgos. Ya pues el eje, hablando pues del eje hipotálamo hipófisis adrenal, esta va a proporcionar como una regulación hormonalmente mediada. Entonces, dentro de esta vía, tenemos que la liberación de la hormona liberadora de corticotropina a través, pues, que se produce en el hipotálamo, va a inducir la liberación de hormona adrenocorticotropa de la hipófisis, lo que va a estimular la liberación de glucocorticoides, principalmente del cortisol, a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, aquí básicamente lo que se muestra es que las citoquinas proinflamatorias pueden contribuir a una sobreactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal bajo condiciones de inflamación crónica, como se observa pues después de la lesión medular. En las lesiones agudas, pues en las lesiones medulares agudas, se ha visto que hay niveles elevados de cortisol circulante que incluso pueden persistir hasta 3 meses después de la lesión. Entonces, esos niveles elevados de cortisol van a llevar finalmente a un estado de inmunosupresión, ya que puede impactar en el sistema inmune innato y en el adquirido. Y esto en parte explica la mayor susceptibilidad que tienen estos pacientes a las infecciones. Y también está pues como el otro panorama donde bajo condiciones crónicas ese estrés continuo, bajo pues el estrés continuo del eje hipotálamo hipófisis adrenal va a estar, esperen que me perdí lo que les dije. Ya bajo situaciones de estrés crónicos se va a tener es una como una disminución, pues una insuficiencia suprarenal, porque va a haber un estímulo continuo sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, en este caso, ya lo que se tiene es una falta de inmunosupresión y por ende se va a aumentar el riesgo inflamatorio, pues se va a aumentar la inflamación crónica. Y cualquiera de estos dos mecanismos va a explicar la disfunción inmune. Entonces, aquí tenemos las 5 definiciones más reconocidas según los grupos de trabajo para identificar y diagnosticar el síndrome cardiometabólico y los factores de riesgo que se tienen en cuenta. Los más utilizados van a ser la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión y la disglicemia o la resistencia a la insulina. Además, la Organización Mundial de la Salud va a tener en consideración un factor adicional que es la microalbuminuria. Entonces aquí en la primera definición es de la Federación Internacional de Diabetes, donde se debe cumplir que los pacientes tengan obesidad, además de 2 de los factores de riesgo metabólico. Ya en el segundo grupo, que es el NCEP, ellos lo que tienen en cuenta son 3 factores de riesgo metabólico, al igual que la definición de la AHA. Ya para la Organización Mundial de la Salud, sí los pacientes deben presentar glucosa en ayunas alterada, una tolerancia a la glucosa alterada, que los pacientes tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 o resistencia a la insulina, y a esto sumarle 2 de los factores de riesgo mencionados, y ya el grupo europeo de estudio de la resistencia a la insulina, pues tiene en cuenta entonces la resistencia a la insulina, además de 2 de los factores de riesgo. Entonces, es común o se puede presentar que al momento de la lesión los pacientes puedan tener otras enfermedades o diagnósticos ya conocidas de enfermedades metabólicas. Entre ellos, la diabetes mellitus, sea tipo 1, tipo 2, que esto es importante conocerlo porque lo que se puede generar es que haya como una mayor dificultad para el control de la enfermedad. Y esto puede ser debido a que se puede pues, presentar un aumento del estrés o la administración de esteroides, lo que va a llevar pues, a que se presenten niveles elevados de glicemia. Además, porque también los pacientes pueden presentar una ingesta calórica variable y la inmovilidad también puede relacionarse. Además, vimos que la lesión crónica también puede estar como asociada a un aumento adicional de la resistencia a la insulina. También se pueden observar
reducciones del nivel de HDL, esto principalmente relacionado con la inhibición de la apolipoproteína alfa. La disfunción tiroidea puede precipitarse o empeorarse tras un evento agudo de estrés. Los pacientes que tienen osteoporosis ya diagnosticadas, se puede esperar que se aceleren como estos efectos en el hueso debido principalmente a los efectos adversos de la inmovilidad, sobre todo en los huesos por debajo pues, de la lesión medular, y siempre se recomienda que en estos pacientes el diagnóstico pues, de osteoporosis se realice por una densitometría ósea. Y documentan pues, o mencionan las anomalías de las gónadas que también pueden estar presentes antes de la lesión medular, entre ellos la disfunción ovárica en mujeres o disfunción testicular aguda o crónica en hombres que también pueden precipitarse después de la lesión medular. Ya hablando pues como de las condiciones después de la lesión medular, tenemos que en las personas sin lesión medular, la obesidad va a estar condicionada principalmente por una actividad sedentaria y un balance energético positivo. Sin embargo, estos mecanismos no van a explicar del todo la fisiopatología que resulta pues en obesidad en la lesión medular. El autor pues, de este artículo, en un estudio previo, utilizó el término de obesidad neurogénica, básicamente para describir cómo que ese fenómeno, todo lo que sucede con la obesidad, va a estar relacionado con la inflamación sistémica crónica de bajo grado, principalmente en aquellos pacientes con lesión medular de larga duración. Los autores también caracterizaron la obesidad sarcopénica, que va a estar más relacionada con la atrofia muscular, y la osteoporosis neurogénica. Todos estos factores pueden estar o se pueden precipitar por el déficit motor, las pérdidas de las influencias neurotróficas, deficiencias anabólicas, disfunción simpática y una saciedad atenuada. Entonces, estos cambios de inflamación sistémica crónica asociados al balance energético positivo y a un comportamiento sedentario es lo que van a llevar a que se presente la obesidad en los pacientes con lesión medular. Entonces, para la definición de la obesidad, según el porcentaje, pues se utilizan como tres definiciones. La primera va a ser con el porcentaje de grasa corporal total, que en hombres se utilizan porcentajes mayores al 22%, mientras en mujeres mayor al 35%. Sin embargo, esta se utiliza poco, ya que en pocos estudios miden como el porcentaje de grasa corporal y se necesita pues como personal entrenado, aparte pues como de los equipos para la toma de la composición corporal. El índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura son las dos medidas antropométricas que se utilizan más frecuentemente para cuantificar la obesidad. La circunferencia de la cintura, la circunferencia abdominal, se va a utilizar específicamente para determinar la obesidad central. Sin embargo, esta no ha sido validada en las personas con lesión medular. Y el índice de masa corporal puede subestimar la obesidad en las personas con lesión medular por todos los cambios pues, que les he comentado previamente. Sin embargo, el índice de masa corporal con sus definiciones estándar pues va a seguir siendo el método más utilizado para clasificar la obesidad después de una lesión medular. Entonces aquí vemos como la clasificación de ambos. En la circunferencia abdominal vamos a tener que en hombres, pues cuando es mayor de 102, mujeres mayor a 88, y ya según el índice de masa corporal se puede clasificar en bajo peso, normal, sobrepeso o la obesidad con sus tres categorías. Se han desarrollado varios estudios en personas con lesión medular como para determinar un punto de corte de obesidad específico para esta población. Hay estudios que muestran que sea mayor, pues que se considere cuando sea mayor a 22, puse 23, perdón, era 22, y en un estudio en población asiática incluso se consideró un índice de masa corporal mayor a 20.2, pero combinaron como todos los valores antropométricos específicos pues, que se encontraron en los estudios
considerando que un índice de masa corporal mayor a 23.3 y una circunferencia abdominal mayor a 83.9 podrían considerarse como los puntos de corte específicos en esta población. La resonancia magnética se ha utilizado también para cuantificar esa obesidad abdominal después de la lesión medular. Y esto es importante porque ese riesgo cardiometabólico se ha asociado con la grasa visceral. Entonces tenemos que una proporción de grasa visceral a la subcutánea que sea mayor de 0.4 aumenta el riesgo cardiometabólico en los pacientes con lesión medular. Las personas entonces con lesión medular van a tener un mayor riesgo que pues con un RR de 1.51 para la mortalidad que aquellos pacientes que no tienen lesión medular. Y la influencia del nivel de la lesión medular sobre la obesidad, aunque es controvertida, se ha visto que los pacientes con tetraplegia resultan en una obesidad total y regional más alta que los pacientes con paraplegia. Entonces, la dislipidemia, que va a incluir hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hipoalipoproteinemia, van o se han considerado un factor de riesgo para el síndrome cardiometabólico ampliamente estudiado en esta población. Entonces, lo que se encuentra es que la lesión medular, pues en los pacientes cuando se comparan con controles sanos, van a tener una mayor incidencia de dislipidemia a 5 años y que el riesgo puede ser hasta de un riesgo pues, mayor hasta de un 53%. La alteración más común que se va a encontrar en los pacientes, pues en el perfil lipídico en estos pacientes, va a ser un LDL elevado y los niveles de HDL más bajos pues se ha encontrado que los niveles de HDL son más bajos en las lesiones motoras completas que en las lesiones motoras incompletas. Sin embargo, no explican o no encontré pues como una causa plausible para esto. También se han observado diferencias en el perfil lipídico según el nivel de la lesión y el sexo en las personas con lesión medular, encontrando que los hombres con lesión medular van a tener niveles significativamente más bajos de HDL que las mujeres. Y respecto a la lesión, al nivel de la lesión medular, lo que les dije, pues una revisión sistemática concluyó que las personas con paraplegia pueden tener una mayor incidencia de dislipidemia que las personas con tetraplegia. También en lesiones por debajo de T5 presentan niveles más altos de triglicéridos y de LDL. Entonces, se ha informado que la severidad de la dislipidemia no va a estar relacionada tanto con la dieta, sino como con el tiempo transcurrido desde la lesión. En cuanto a la hipertensión después de la lesión medular, entonces la disfunción del sistema autónomo va a conducir a una interrupción de la homeostasis cardiovascular normal. Esta alteración lo que va a llevar es a un aumento del riesgo de inestabilidad hemodinámica, especialmente en los niveles más altos de la lesión medular. Las personas que viven en Estados Unidos con lesiones medulares traumáticas se ha demostrado que tienen una incidencia mayor de hipertensión arterial a los 5 años y que se aumenta el riesgo hasta en un 82% de los casos cuando se comparan con controles sin lesión medular. La prevalencia, según los diversos estudios, puede ir desde el 21 hasta el 55%. Y se tiene o se conoce pues que una mayor edad cronológica, mayor edad al momento de la lesión y un menor tiempo transcurrido desde la lesión se pueden asociar significativamente con presiones arteriales sistólicas más altas. Y este riesgo cardiovascular es más marcado, es más evidente en personas con lesiones altas, principalmente, o lo que explican es que se puede relacionar con la disreflexia autonómica. Y en estos casos, la hipertensión arterial va a ser más prevalente en lesiones medulares torácicas, porque se cree que en lesiones más altas no se alcanzan, no se subdiagnostican, porque los niveles, pues como los umbrales de diagnóstico son más bajos, porque las personas con lesión medular tienden a tener presiones arteriales más bajas en reposo. Ya en cuanto a la alteración del metabolismo de los carbohidratos, tenemos entonces que se puede presentar resistencia a la insulina,
prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Y que en este caso el aumento del riesgo es hasta el 72% de diabetes mellitus tipo 2 en personas con lesión medular y que la incidencia puede ser hasta el 15.9%. Factores como la parálisis y la inmovilidad pueden predisponer a que los pacientes desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, esto no se ha visto pues, o no se ha asociado con un aumento o que predispongan a diabetes mellitus tipo 1, pero sí lo que documentan es que los pacientes pueden requerir dosis más altas de insulina. Hay dos estudios que apoyan la teoría de que hay mayor probabilidad de diabetes en personas con tetraplegia que en personas con paraplegia, y un estudio sueco que incluyó 123 participantes realizado en el año 2019 encontró que el 16% de los pacientes tenían un antecedente de diabetes y el 27% tenía glucosa alterada en ayunas. Y ya pues como viendo los diversos estudios, el resumen es que la prevalencia de diabetes es del 15 al 60%. Sin embargo, este valor tan alto del 60% fue de un estudio realizado en Medio Oriente en personas pues de edad avanzada con lesión medular. Entonces ya tenemos que estos son los criterios del síndrome cardiometabólico en adultos con lesión de la médula espinal. Entonces la persona debe cumplir con al menos 3 de los siguientes criterios. Entonces la obesidad, que en el caso de que se utilice el porcentaje de grasa corporal total, debe ser mayor de 22 en hombres y 35 en mujeres, como les expliqué ahorita. Y en este estudio se encontró o se determinó que el índice de masa corporal, cuando es mayor a 22, que es el punto de corte específico pues, para la obesidad en lesionados medulares. Triglicéridos elevados con niveles mayores a 150 miligramos de cilitro, HDL baja, que sea menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres, hipertensión con cifras tensionales sistólicas mayores a 130, diastólicas mayores a 85, o que tengan, pues, o que utilicen medicamentos antihipertensivos. Y ya para hablar de disglicemia, que la glucosa en ayunas sea mayor a 100 o que tomen algún hipoglicemiante. Se ha documentado que la prevalencia entonces del síndrome cardiometabólico en los pacientes con lesión medular puede ser del 31 al 72%. Pues aparte, digamos que de los riesgos cardiometabólicos, también se producen como alteraciones en otros sistemas que pueden contribuir al aumento del riesgo metabólico. Por eso les voy a hablar ligeramente pues, de los efectos musculoesqueléticos. Se conoce que la inmovilidad, el desacondicionamiento físico, el cambio en la actividad musculoesquelética, la capacidad para soportar peso, van a dar lugar a cambios en la composición corporal, y por ende van a llevar a una disminución rápida y a largo plazo de la masa muscular y también de la masa ósea. Se ha demostrado que la pérdida de la masa muscular empieza, pues o se presenta realmente rápido después de la lesión medular, empieza a las 6 semanas y que se puede presentar atrofia hasta el 30 al 60% de la masa muscular y que estas va a estar más relacionadas con la duración de la lesión y el tipo de la lesión, además de que también se presenta infiltración grasa en el músculo. Los cambios en el músculo finalmente se van a relacionar con resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y progresión del síndrome cardiometabólico. Respecto a la enfermedad esquelética en la lesión medular, entonces la pérdida ósea después de la lesión medular va a estar, pues va a estar relacionada principalmente con la pérdida de la masa magra muscular, y se conoce que la mayoría de las personas que viven con lesión medular van a presentar osteoporosis. La patología esquelética va a afectar principalmente los huesos largos de las extremidades inferiores en esta población. Los sitios más comunes de fractura son la tibia proximal y el fémur distal. La osteopenia, también como les mencioné ahorita, se va a presentar desde etapas muy tempranas, después de la lesión medular. En el primer año se ha visto que se pierde hasta aproximadamente el 20% de la densidad mineral ósea. Y es llamativo o es algo muy característico de las personas con lesión medular que esa pérdida de la densidad mineral ósea se va a encontrar en la cadera, pero no
pues no va a estar presente en la columna lumbar. Y se cree, pues no se conoce exactamente el mecanismo, pero lo que se cree es porque se mantiene como la carga mecánica de la columna al utilizar las sillas de ruedas y al realizar las actividades de la vida diaria. El riesgo de la fractura se va a aumentar con la duración de la lesión y lo que se ha descrito es que es muy rara que se presente en los primeros 3 años y la presencia de fracturas de miembros superiores es realmente rara, solo se documenta en el 19% de los casos. Y también otro factor que ellos describen es que las personas con paraplegia van a tener más probabilidades de fracturas relacionadas con las transferencias que realizan de la silla de ruedas, pues como pues a otra silla o a la cama. También se reportan deficiencias nutricionales de varios micronutrientes en la población con lesión medular. Existe evidencia que confirma que estos pacientes tienen una ingesta menor de vitaminas como la A, la B5, la biotina, la C, la D y la E, al igual que también hay menor consumo de minerales como el calcio, el cloruro, el magnesio y el potasio, a diferencia de lo que ocurre con el sodio, pues que hay como mayor aumento de sal. Estas deficiencias de las vitaminas y de los minerales se han asociado con metabolismos alterados. Acá se encuentran algunos ejemplos. Entonces vemos que el metabolismo de la glucosa, alterada, pues está relacionada con déficit de la vitamina A, de la biotina, de la vitamina D y la vitamina E, también de el potasio. Mientras que el metabolismo de los lípidos pueden alterarse cuando hay déficit de vitamina B5, de vitamina C y de calcio. Entonces, para las personas con lesión medular, la enfermedad cardiovascular va a ser un problema importante y esta se considera la segunda causa de muerte, solamente superada por la enfermedad respiratoria. Y es muy común la presencia de factores de riesgo modificables en esta población. Sin embargo, a pesar del aumento de la prevalencia de estas enfermedades, se conoce poco sobre la progresión de las enfermedades cardiovasculares en esta población. Entonces, dentro de las enfermedades más comunes, perdón, está el infarto de miocardio, las arritmias, la enfermedad arterial periférica y el accidente cerebrovascular, especialmente el accidente cerebrovascular isquémico, que es el hemorrágico. Ya hablando pues del tratamiento, es importante tener en cuenta que las modificaciones del estilo de vida después de la lesión medular se van a centrar en mitigar el riesgo cardiometabólico. Se describen 3 estrategias pues como principales. En el primero está la dieta. Algunos estudios hablan pues de la importancia de la dieta mediterránea por el contenido alto de alimentos con propiedades antiinflamatorias. Se recomienda que la ingesta sea de 1.200 a 2.000 calorías diarias. Otros estudios enfatizan en que se realice pues como una ingesta alta de alimentos de baja densidad energética, pero que sean voluminosos, como es el caso de los granos, cereales ricos en fibra, frutas y verduras, y también que se promueva una ingesta moderada de alimentos de alta densidad energética, como pues quesos, lácteos, grasas y azúcares refinadas. Esta intervención dietética lo que va a producir finalmente es una pérdida del peso, del índice de masa corporal, una mejoría en la ingesta alimentaria, o sea, alimentos de mayor calidad, y también va a mejorar el funcionamiento psicosocial y el funcionamiento físico. La terapia conductual, se recomiendan protocolos, pues en este estudio dice que 16 sesiones que deben incluir educación, principalmente explicar a los pacientes sobre los componentes de la dieta y el ejercicio y su papel en la reducción del riesgo metabólico, el autocontrol del peso, que se realice entrenamiento en habilidades para la resolución de problemas y una reestructuración cognitiva que básicamente tiene el fin de facilitar la adherencia a las recomendaciones. Y el ejercicio, que va a ser el componente central para desarrollar una salud cardiometabólica, ya que se ha demostrado que es una medida eficaz para prevenir y tratar el riesgo metabólico
tanto en las personas con lesión medular como en las personas sin lesión medular. Entonces, el ejercicio físico en esta población puede lograrse mediante ejercicio voluntario de las extremidades superiores. Algunas de las estrategias recomendadas es que se realice ergometría de brazo, ciclismo de mano, propulsión en la silla de ruedas y también algunos entrenamientos de resistencia. O mencionan la estimulación eléctrica funcional de los miembros inferiores que tiene como el fin de generar pues contracciones en los miembros inferiores. Sin embargo, este no es como de uso extendido. Se recomienda que se realicen sesiones de 30 a 60 minutos diarios de 3 a 5 veces por semana o que se realicen al menos 3 sesiones de 10 minutos por día. Y también se han descrito barreras relacionadas con el ejercicio bien documentadas en las personas con lesión medular, lo que impacta o digamos que impiden la participación de esta población. Entre ellas, la falta de equipos accesibles, falta de instalaciones adaptadas, transporte y falta de rutinas de ejercicio que sean propias según el nivel de la lesión neurológica. Y ya pues esta tablita es del conjunto de datos sobre la función endocrina y metabólica que fue desarrollada por un grupo de trabajo incluido Asia e ISCOS y contiene preguntas sobre las condiciones endocrinas y metabólicas que se presenten o se diagnostiquen antes y después de la lesión de la médula espinal. Entonces incluye información sobre la diabetes, sobre dislipidemia, osteoporosis, enfermedades tiroideas, también enfermedades suprarrenales, enfermedades gonadales y enfermedades de la hipófisis. Y aunque este fue realizado como con fines investigativos, pues me pareció importante como traerlos o que lo conozcan, porque de alguna manera puede servirse como para tener un modelo más organizado para obtener la información y poder llevar el control de estas enfermedades. Muchas gracias. Si tienen dudas. La duda es si que puede ser por tiempo, porque en los climas apenas está hablando de la medición de composición corporal por densitometría para medir obesidad, posibilidad de cáncer para el pero no sé, yo no sé qué tan fácil sea una persona con estos pasos hacer una densitometría corporal, porque la postura es completamente en extinción de todo. Y lo segundo es que si apenas los mismos endocrinos están en discusiones acerca de si esta medida es efectiva en la población general para medir la corporación, ahora falta pues investigación en lesiones, pero me llama la atención que hablas de la representación de la general de este estudio. Y bueno, la otra duda que me queda es con todas estas medidas para mejorar el perfil físico, farmacológicas, que los cosas, si había alguna cosa pues, que le hubieran intentado para mejorar el perfil físico, dadas las condiciones específicas de ejercicio de los pacientes con el celular, pero pues lo veo. Profe, no, en la parte de dieta, en uno de los estudios simplemente mencionan como que realizaban dieta mediterránea y adicionaron omega 3, pero realmente así como temas específicos sobre medicamentos o seguimiento, no he encontrado, hablaban pues como muy general más de la fisiopatología. Luego, pues, precisamente lo que llegaron un paciente con una lesión cervical, porque pues si ya tengo peso y que incluso por eso se suplementa la emergencia autonómica, pues existía así como estos que dijeron que el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal no se por debajo del de los caminantes. Si había algo como sobre las cifras tensionales, pues. No, profe. No, lo único, pues, ya en la tablita del diagnóstico, pues, del síndrome cardiometabólico, ahí es la única parte donde mencionan que sean presiones arteriales sistólicas mayores a 130 y diastólicas 85 o que tomen medicamentos antihipertensivos. No, profe.
En un momento con la primera definición de frente al macro es modificables. Que mencionan una lipoproteína ahí, modificable. La lipoproteína casi nunca la hablamos, pero yo eso no es mucho. Entonces, pues como llamar la atención eso pues para todos nosotros, para todos los que de pronto lo miramos en alguna otra actividad académica. Me llama mucho la atención que lo pongan ahí. Es algo que usualmente no tenemos en cuenta. Creo que la desconocemos. Creo que no es tan fácil de modificar con ejercicio. Bien. Listo, profe. Otra pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.